en la famosa movida madrileña de los años 80. Ella ha sabido ganarse el cariño de todo el público español con su rompedora imagen. Pido un fuerte aplauso para Olvido Gara, Alaska. Es un placer tenerte aquí con nosotros esta noche, porque hoy vamos a descubrir a nuestros telespectadores esa parte de Olvido Gara de Alaska que muchos desconocen, su amor, sus pasiones, su visión de la vida y cómo has llegado hasta donde estás ahora mismo. Antes de empezar, vamos a ver quién es y quién ha sido Olvido Gara, Alaska. Musa de la modernidad para muchos, Olvido Gara, o lo que es lo mismo, Alaska, ha sabido mantenerse durante más de 25 años en la vanguardia artística de nuestro país. Hija de un exiliado español y una cubana, llegó a Madrid en 1973 procedente de su México natal. Tenía 10 años y aquel cambio de ambientes le haría crecer muy deprisa. Era solo una adolescente cuando funda Caca Deluxe, el primer grupo de punk español. Gracias a su incursión en el mundo de la música, se pone en contacto con los personajes más representativos de la llamada movida madrileña. Entre ellos se encontraba un jovencísimo Pedro Almodóvar. Con 15 años, Alaska protagoniza junto a Carmen Maura, Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, el primer largometraje del director manchego. Si me sale bien, después de la gira os produzco un disco. Eso sería increíble. Tan increíble como el éxito que alcanzaría Alaska y los Pegamoides, la formación musical que creó la cantante junto a algunos de los integrantes de Caca Deluxe. Bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. La enorme proyección de los Pegamoides le abriría las puertas de la televisión. A mediados de los 80 comenzó a presentar La Bola de Cristal, un programa juvenil con un formato revolucionario. Mientras, el grupo encabezado por Olvido Gara pasa a llamarse Alaska y Dinarama. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable por orgullo. Ni tú ni nadie puede cambiarme. En 1990, Alaska se sube a los escenarios constituyendo el grupo Fangoria, con el que continúa trabajando en la actualidad. Pero los intereses de esta artista versátil y polifacética no se limitan a la música. Ha continuado su carrera en televisión y ha publicado varios libros. Desde hace 5 años comparte su vida con Mario Vaquerizo, con el que se casó en Las Vegas en el año 1999. La suya fue una boda tan original como cabía esperar. Y es que Alaska es ante todo un personaje único, apasionada, contradictoria y transgresora. Todos los calificativos valen para esta mujer tan especial que hoy visita Salsa Rosa. Qué bonito para los chicos de documentación. El equipo de redacción de Salsa Rosa siempre nos han traído imágenes del principio de esa Alaska rompedora. Sí, un poco de todo. De entonces ahora, Alaska ha cambiado mucho. ¿En qué ha cambiado más? Sobre todo? A ver, ¿cuánto cambia una persona entre los 14 y los 40? Cambias. Lo que pasa es que quizá mi vida es muy privilegiada, porque a los 14 estaba haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahora. No estaba haciendo lo que hacen las niñas de 14 y probablemente ahora no haga cosas que se supone que son las habituales en una persona de 40 años. Tengo un grupo, ensayo, tengo los horarios que yo me fijo, vivo de lo que me gusta, que es una afición a la vez que un trabajo. Salgo y entro de una manera muy distinta a la de las personas que tienen otro tipo a lo mejor de responsabilidades o de forma de vivir. Entonces no ha cambiado tanto. Quizá lo que ha cambiado pues es esa especie como de posibilidad de mirar hacia atrás, que te da como cierta serenidad, pero que en el fondo a mí me da un poco igual. La verdad es que lo hecho está. Estoy orgullosísima de todo lo que hemos visto. Yo no soy como otros grupos o otros artistas que dicen qué horror lo que me puse ahí. Pues chico, me lo puse.
Y ya está, y en ese momento me encantaba y hay veces que estás mejor y veces que estás peor. Vamos, que estoy contenta más y se puede mirar hacia atrás, que es importante. Siempre has tenido un look diferente, transgresor. ¿Por qué? Pues para mí no era tanto una cuestión de diferencia como de buscar mi propia identidad según los patrones de lo que a mí me gustaba o de lo que a mí me interesaba. No se trataba, como se pudo decir en su momento cuando empezamos todos y empezamos a hacer grupos y hacer otras cosas, de llamar la atención o de marcar una diferencia. Es que teníamos patrones estéticos distintos. Ha habido una imagen aquí de la bola de cristal en la que salgo con Kiko Veneno, Kiko haciendo de Frankenstein. Yo recuerdo ya desde pequeña que yo veía a los Monster y a mí Lily Monster y Herman Monster me parecían guapos, punto. No había más discusión que aquello. Y supongo que muchas influencias estéticas que luego tuve en la adolescencia, que primero fue el glam, personas como David Bowie, después inmediatamente eso se junta con el punk, con lo siniestro, con lo gótico, pues te hacen verte guapo y verte bien de una manera distinta. Y no es más que eso. Muy bien, seguimos hablando con Alaska, pero lo hacemos en unos minutos. Hasta ahora mismo en Salsa Rosa. Y 38 minutos de la noche, estamos con Alaska hablábamos ahora mismo de ese look diferente, pero que supo jugar muy bien. Yo te recuerdo con Enrique Tierno Galván llamando a los madrileños a las fiestas de San Isidro y a bailar el chotis. ¿Por qué no? No, el chotis no creo que sería algo que se me diera muy bien. Tampoco a don Enrique Tierno Galván se le daba bien el rock, pero por lo menos estaba ahí. Pero se conjugaba. Sí. Pepe. Hola, Pepe. ¿Olvido o Alaska? Pues yo prefiero Alaska porque para mí no es un nombre artístico, es casi el nombre que elegí porque me gustaba más que el mío cuando tenía 12 años. Así que Alaska. Pues Alaska, ha sido una mujer rompedora, eso hay que reconocerlo. Porque los que conocemos tu trayectoria desde un principio, he oído comentar todo acerca de ti. Había algunos que consideraban que no cantabas bien. Había muchos que decían que vestías de una forma extravagante. Otros se preguntaban constantemente si lo que querías era epatar. Realmente creo que ya lo has contestado, lo que buscabas era ser tú misma. Pero en esa España en blanco y negro, más gris que otra cosa que tú conociste cuando llegaste aquí, todo eso no era un deseo de destacar sin tener una gran voz, sin tener un excesivo glamour. No, el deseo de destacar viene por otro lado. Para mí estaba absolutamente sobrada de glamour, porque mi concepto del glamour es otro muy distinto, sin duda. Y desde luego, teniendo como premisa el punk, cualquier cosa que se acercara a una buena interpretación, al virtuosismo musical, era, penalización absoluta. Entonces, por eso quizá encajamos bien en el momento en el que encajamos. En el momento en el que nosotros empezamos a hacer música, Pedro a hacer cine y tantas otras personas a pintar o a hacer lo que fuera, lo importante no era la técnica, no se trataba de ser artesanos, sino de tener una intención de comunicar algo que para nosotros era importante, ¿no? De hecho, ninguno se dedicaba a lo que se dedicaba solo. Nosotros escribíamos un fanzine a la vez que teníamos el grupo, Pedro hacía música a la vez que hacía películas, otros pintaban. Era una cosa como muy multidisciplinar, pero porque era lo que queríamos hacer, ¿no? Abarcarlo todo. Y epatar no porque... ¿Qué es epatar? Quiero decir, lo que a mí a lo mejor me puede resultar epatante puede ser lo más normal para otro y viceversa. Pero yo creo que en otro momento no hubiéramos podido empezar, ¿no? Cuando alguien dice que le gusta Rafael en un momento determinado y en otro los Ramones, pasando por Sara Montiel o Marilyn Manson, lo lógico es que deje desconcertado al que le está escuchando. Pues ¿qué le vamos a hacer? Es decir, ¿Sabes cuando ahora han pasado muchísimos años y tienes como mucha perspectiva de cómo es todo esto? Cuando empezamos a hacer entrevistas, yo tenía 14 años, tenía 15 años y bueno, en los demás 16 o 17. Y había cosas que no te planteas desde luego que puedan epatar. Yo me acuerdo de la primera y muy relacionada con lo que hablamos en este programa, cuando nos hacían las entrevistas y decían, bueno, ¿y qué leéis? Pues el 10 minutos, el hola, tal.
Pero bueno, ¿leéis revistas del corazón? Uy, sí, bueno, son divertidísimas, porque Carlos Berlanga siempre decía que él conoció el punk en el 10 minutos, porque vio una foto de unos punks en eso de para gritar, para reír, para llorar. Sí. Entonces era parte de nuestra cultura tanto como, yo qué sé, como el lobo estepario o como cualquier otra cosa que pudiera en ese momento suponer como que estabas encontrando tu personalidad. Pero no lo hacíamos para epatar. Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. Mirar ahora qué es lo que más se ve y de lo que más se habla. Alaska, hablas de, bueno, pues de Carlos Berlanga, todo el mundo lo conocemos, y esa proyección hacia la prensa del corazón que quizás nadie imaginábamos y que realmente tú tampoco la has tenido, no has aprovechado ese tirón de la prensa del corazón. Sin embargo, quizá la faceta más desconocida de Alaska es precisamente el de la vida privada. Tu marido actual, de hace 5 años, tuviste una ceremonia un poco extraña por la mentalidad española en Las Vegas. Os casasteis en Las Vegas, creo que él iba vestido de cowboy, ¿no? De Elvis, perdón. Eso es fundamental. De Elvis. ¿Cómo conoces a Mario? Porque creo que él era un fan tuyo que te hace una entrevista, trabajaba en Canal Plus o en... No, no exactamente. Yo a Mario, como conocerle, le conocí así de alguna entrevista que me había hecho. Él es periodista, pero cuando entramos realmente en contacto fue porque empezó a trabajar conmigo. Él trabajaba en la compañía discográfica que estaba editando nuestros discos y fue el encargado en ese momento de hacer la promoción. Bueno, pues vosotros sabéis que la labor de la persona que está promocionando en ese momento un disco... Pero él era súper fan tuyo. Sí, pero demás gente también, como Ana Torroja, y no se ha casado con ella. O sea que eso no tiene que ver nada. Más de Ana incluso. Fue mucho más fan de Ana. No es un caso como de adorador que consigue a su estrella, es algo muchísimo más de día a día. Y trabajando juntos todos los días, como es la promoción de un disco, primero yo descubrí a una persona que era divertidísima y que podía ser un gran amigo, pero es de esto que te levantas cada mañana diciendo, esto no es amistad, esto se está convirtiendo en otra cosa, y así fue. ¿Y qué pasó? Pues pasa que te enamoras y que esas cosas no las puedes prever y que en ese momento descubres que, pues eso, que te levantas pensando en una persona y te acuestas exactamente igual. Y encima, como tú hablabas de esa boda, ¿no? Para mí una boda es una ceremonia entre 2 personas y también puede ser entre 2 personas y sus familiares y sus amigos. Pero lo importante es esa ceremonia, el compromiso que adquieres independientemente de cuál sea. Para él y para mí, que es tan importante Elvis, Graceland, que es la casa de Elvis, una determinada estética, tenemos una serie de mitos comunes, pues fue, vamos, que no podía ser de otra manera, era la ceremonia que tenía que ser. Buenas noches, Alaska. Hola. Cuando uno tiene delante a una persona como tú y se plantea también cómo se recibe en una familia, ¿no? La presencia de una hija que muchas madres no han tenido, no eres una hija políticamente correcta. Entonces, yo lo que me plantearía es, en primer lugar, ¿cómo es ese primer momento en el que tu madre te ve llegar un día con unos pelos que no le encajan, me imagino, y un look absolutamente extraño? Y si es cierto que eso supuso un serio cabreo con tu padre e inicio de una crisis de pareja entre tu padre y tu madre. No, ellos estaban separados previamente. Mi padre, yo nací en México, mi madre es cubana, mi padre español. Mi padre un buen día en el año 72, 73 decide que aunque Franco estaba vivo, él tiene que volver a España, después de casi 40 años fuera, y nos trae a la familia. ¿Qué ocurre? Que mi padre jamás pudo encontrar arraigo de nuevo en un país que le era totalmente ajeno. No se adaptó y decidió irse. Y en un momento también ya de un distanciamiento con mi madre, pues decidieron separarse. Pero fue previo a yo empezar en la música. Bueno, yo a lo mejor ya empezaba a oír ciertos grupos y a poner pósters de artistas en la habitación y todo eso, ¿no? Supongo que eso facilitó las cosas porque mi padre, aunque era, digamos, el republicano de la familia, era un hombre muy poco liberal y muy dictador. Me hubiera hecho muy difícil. Y mi madre, yo quizá fui una hija políticamente incorrecta porque mi madre es una madre políticamente incorrecta, pero totalmente. Es una madre deliciosa, una persona muy moderna. Su problema conmigo era ese problema que tienen tantas madres que están con la custodia de los hijos, que es que tienen miedo que porque la niña tenga un comportamiento inadecuado, porque yo tenía 13 años, 12 años,
venga el padre y diga que no la está sabiendo educar. Entonces siempre me amenazaba con: te voy a meter en un internado, va a venir tu padre y te va a llevar. Y eso como que me hacía recapacitar un poco. También es verdad que yo la engañaba. Yo he hecho eso que hacemos todos de cambiarme en el ascensor con 12 años. Entonces mi madre, hasta que más o menos se dio cuenta de cómo iba yo, pues pasó un tiempo. Es todo paulatino y un poco así, poco a poco. Pero tened en cuenta que mi madre es una mujer que en el momento que conoce a Paquito Clavel me lo quita como amigo. Quiero decir que ella es, primero, muchísimo más divertida que yo. Yo soy como demasiado seria. Entonces, una vez pasada la adolescencia, pues todo Pasa que tú fuiste solucionado. muy prematura, porque las chicas, según yo tengo entendido, se cambian de ropa en el ascensor unos años después. Yo me Es cambiaba más, a los 12, 13. Las chicas creo que tienen noción de lo que es un hombre desnudo cuando ya ha pasado mucho más tiempo. Y tengo entendido que tú, siendo muy pequeñita, exigiste ver revistas de hombres desnudos. Pues yo así como a los 11, 12 años, mi madre iba mucho a Estados Unidos y traía esas revistas femeninas que ahora tenemos aquí, pues las que leemos todas en la peluquería, pero que en España no había. Y la traía la versión latina de estas, eran tremendas, a mí me encantaban los titulares con 11 años, cómo satisfacer plenamente a su hombre y estas cosas. Y yo decía, ¿qué será esto? Y sí que tuve cierta curiosidad, pues ¿qué pasa? Que otra madre a lo mejor lo resuelve de otra forma. Ella le pidió a unas amigas unos ejemplares del Playgirl y me lo enseñó. Me dijo, ¿ya? Dije, ya está. O sea, a las cosas si no les das demasiada importancia tampoco la tienen. Alaska, bueno, ¿cómo satisfacer plenamente a tu hombre? Ese era el titular, exactamente, sí. Bueno, sí. pues en el ambiente en el que tú te has movido, es un ambiente liberal, donde Sí. exactamente donde hay muchas personas a nivel intelectual, musical, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, a Alaska, ¿alguna vez le han robado un novio, le han puesto los cuernos? Algo de eso que Alaska se ha tenido que meter en casa y con las raíces hasta aquí, y terrible, destrozado. Por supuesto, como a todo el mundo. Y me imagino que como a todo el mundo, reaccionando de las maneras más diferentes. Además, en esos casos siempre te parece que justamente la otra persona se ha ido a ir con la persona menos adecuada. Yo no sé por qué nunca se van con alguien que te parezca, pues es verdad, ¿cómo no se va a ir con esta si es tan mona? Siempre dices, ¿cómo es posible que se vaya con esta persona? Creo que en eso somos todos iguales y nadie está libre. Claro que me han pasado todas las cosas que le pueden pasar a cualquier persona que ha vivido y que tiene 40 años y que se ha enamorado y que se habrá desenamorado, y lo mismo con respecto a otros, ¿no? Alaska, a mí me asombra que una mujer que evoluciona como tú constantemente diga que le gustan los hombres de una determinada edad y que no te gustan otros. ¿Por qué? No, yo soy muy... A ver, yo tengo la manga japonesa en cuanto a los hombres, que me gustan altos y flacos, gorditos y bajitos, peluditos, depilados. Tengo un gusto muy amplio. Y me gustan mucho, siempre he pensado que me gustaban mucho los hombres así mayores. Yo siempre pensaba, yo si acabaré con un Sean Connery o algo así. Luego la vida me lleva por otro sitio y las veces que me he enamorado, más o menos esas personas siempre han tenido 25 años. Soy yo la que ha tenido distintas edades. A lo mejor la primera vez que me enamoré de uno de 25 tenía 12 o 14 y la última vez pues tenía 36. Pero debe 25, ser una edad como adecuada. El de 25 Sí. permanece. Eso parece. Y son los que luego me llevan al altar, o sea que algo deben de tener. No, algo, explícanos los dos. Como Pepe. ¿Qué tiene uno de 25? Que no tenga como los demás. No, No, que diga él. no te confundas, que no se desmerece nada aquí. No, Ángela, decías antes una cosa que me he acordado ahora al mirarte. Mi relación con la prensa del corazón, en concreto. Yo no sé, yo me acuerdo cuando era, a lo mejor porque empecé muy pequeña, yo tengo un poco en la mentalidad de cómo eran las artistas, las actrices, las cantantes en la época que yo empecé. Y yo creo que quizá también había una presión distinta por parte de la prensa del corazón y de los periodistas. Yo recuerdo que a mí me parecía que lo más normal del mundo pues era que no sé quién hacía un disco y tampoco pasaba nada si le hacían una foto con su marido y tampoco pasaba nada, es más, era lo deseable que Lola llamara para que enseñaras tu casa. Es decir, todas esas cosas me parecen como normales y las he intentado llevar con esa normalidad y además me parece que intentar ocultar como determinados aspectos no hace más que como levantar la liebre. Yo creo que cuanta más normalidad lleves en esto,
mejor lo llevas. También entiendo que a mí es algo que no me molesta, que forma parte de mi cultura, que me divierte. Entiendo que haya gente a la que pero Alaska, le moleste. Quizás tú eras un poco underground, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Totalmente, sí. Quizás comparándote con Marta Sánchez, ¿no? Otro fenómeno No, de totalmente. De todas formas, claro, Marta viene después. Es que todo esto, claro... Pero un poco Marta después. empieza a mediados de los 80. Sí. A mediados de los 80 yo ya estoy en la bola, ya Dinara me ha vendido un porrón de discos. Pero sí es verdad que hay como un sustrato, le llamaban underground, contracultural, que es cierto, que se supone que tienes otras referencias culturales. Pero para mí esas referencias pasan también por ahí. Pasan por el mundo del artisteo visto como es Hollywood, o visto como las divas de Hollywood que enseñaban sus casas y todo esto. Pero, o sea, que tú dentro de lo que has dicho, que tus mitos podían ser en un momento dado Sara Montiel, Rafael y tal, hubieras estado abierta a esas revistas del corazón, pero quizás en ese momento no te llamaron porque te consideraban igual, no sé, de otra manera. Sí te llamaban. Lo que pasa es que yo no tenía una vida tampoco, y no tengo, muy interesante. Es cierto, quiero decir, yo pues no me he casado un montón de veces. Y mira que querías, ¿eh? Yo quería ser de pequeña como Sasha Gabor, pero he empezado muy tarde. Y ya no tengo la menor intención de cambiar de momento. Así que sí que estaba presente en esas revistas, pero claro, ¿qué podía ofrecer yo? No he tenido hijos, no tengo esas cosas que son Alaska, realmente portada de las revistas, ¿no? Alaska, nosotros no seríamos los que tenemos que ser si no te preguntáramos, pues te lo has explicado muchas veces, ¿cuál de tus amores no conocido por el gran público ha sido que más te influyó? Pues yo creo que cada uno tiene un papel en tu vida. Yo no tengo ese gran amor que me ha dejado marcada para toda la vida. Quizá porque yo soy muy poco de pasado. Pero si hay uno al que proteges. Un gran amor al que proteges. ¿Protejo un gran amor? Sí, un gran amor al que en una de las memorias que se han escrito sobre ti oculta su nombre. ¿Yo? Dices, flirteaba con un afamado actor y con Poli Díaz, que yo me he quedado absolutamente así, plum. Digo, pero bueno, vamos a ver, cuéntanos ese momento, Poli Díaz y ese misterioso actor. El actor no lo voy a decir, pero a Poli, si estamos en confianza. Que yo no sé Mira con quién que estar vas a ahora, tener vete a saber el visto. pobre hombre si lo meto en un lío. No, Poli Díaz me encantaba, bueno, a mí y a todos mis amigos, claro. Entonces, Poli era muy, muy, muy simpático y coincidimos varias veces. ¿Y el afamado actor? Pues también coincidimos. ¿De qué edad era aproximadamente? Almodóvar. Era Mira, mucho mayor que yo. Oye, yo quiero un instante solo. Es que hay una cosa que también me interesa mucho. Tú te has operado el pecho. Bien. ¿Eso fue una mala pasada de Santa Gema? En cierta forma sí, pero explícalo tuya. No, explícalo tuya, que has empezado. Explícalo. ¿Qué pasó con Santa Gema? A ver, es que esto es muy fuerte, Santa Pepe. Gema, sí, operación de que lo pecho, va a explicar pero ella, a ver. Ay, yo nací una mujer latina llena de curvas. Llegué a los 11 años y me enamoré de David Bowie, que aquello era... Como todas. Un hombre seco y claro, yo me veía aquellas curvas. Con 11 años yo ya era, bueno, vamos, podía haber hecho una película de treintañera con 11 años. Y yo no estaba nada contenta y aquello no paraba de crecer y era realmente preocupante. Es decir, estas cosas que nos gustan tanto cuando crecemos, cuando tienes 11 años, son horribles porque además los niños son muy crueles en los colegios siempre. Y yo, que sí que creo mucho en Santa Gema, pues fue una petición que le hice en su momento. Y oye, o fue cosa de la biología porque se me paró el desarrollo, pero Santa Gema ahí frenó el desarrollo. ¿Qué pasa? Que años después pues tienes que poner remedio a los milagros de Santa Gema, eso es lo que tiene. Vamos, que le pidió que aquello parara, que no siguiera creciendo el pecho, ¿no? Me podía haber quedado callada. No sé si era un libro de Truman Capote, pero ten cuidado con lo que desees, no vaya a ser que se te cumpla. Sí. Pues esto me pasó a mí. Y hablando de deseos, antes hablabas de niños. Sí. ¿Te imaginas por el parque con el cochecito, el niño, Alaska con su pelo? Como imaginarme, me imagino perfectamente. ¿Por qué todavía no? ¿Por qué no has dado ese paso? Primero porque yo creo que no me apetece tanto como debe ser lo normal o lo necesario.
porque creo que últimamente digo una cosa, si tanto nos gustan los niños, a Mario y a mí, los bebés, pues quizá lo que tendríamos que hacer es poner una guardería y no tener niños, porque no es lo mismo que te gusten los niños a tener un hijo. Porque yo no me he parado en ningún momento desde que he empezado, yo no me he dado un segundo de respiro, no he parado de hacer cosas. Y quizá porque como a mí me criaron mi madre y mi abuela, yo vengo así como de un matriarcado, yo prácticamente me veo dejándolo todo una temporada si tuviera un niño y no sé si es algo que quisiera. Claro, ¿qué pasa? Que yo no tengo la posibilidad que tenéis vosotros de seguir pensando en esto hasta que tenga, pues como papuchi. Entonces, claro, es una cosa que no la pienso, pero sin duda hay algo en la cabecita como que te está diciendo tic-tac, tic-tac, que yo creo que no se va a resolver. Quiero decir que se va a resolver como está, que no creo que ocurra, pero no lo sé. Y en el momento que estoy es como ahora o nunca, así que no lo sé. Regresamos con Alaska en unos minutos. Hasta ahora mismo. Minutos pasan de las 11 de la noche, estamos hablando con Alaska y Pepe Karabuchi va a preguntar. Pues sí, con respecto al hecho de ser madre en un futuro más inmediato o no serlo, pues quería preguntarte si Mario opina lo mismo o es una decisión de Alaska, que me da la impresión de que mandas mucho en la pareja. No, tenemos bastante carácter los dos y eso está muy bien, está muy bien. Pero ¿sabes qué pasa, Pepe? Que Mario y yo estamos desfasados en cuanto a la biología. Yo tengo 11 años más que él, entonces él realmente es muy joven por su manera de ser, porque está también todo el día trabajando. Para ser padre en este momento va a ser un padre maravilloso. Pero, claro, esa es la gran disyuntiva. Él debería esperar 10 años a tener un niño, seguro, porque todavía va a ser una persona muy joven y va a estar en su mejor momento y a lo mejor estará más relajado. Pero yo no puedo esperar 10 años, así que ese es el gran veremos de esta historia. Bueno, Alaska, hemos visto durante unos segundos la imagen de tu boda con Mario. Sí. En Las Vegas, la estamos viendo ahora, ¿no? Ahí en pantalla. Sí, eso, pues no se sabe ni quién es Mario ni quién es el que Mario nos casó. Es el de la bufanda azul. Claro, es que los dos iban vestidos de Elvis, este no es el que nos casó uno vestido de Tony Manero, o sea, de John Travolta en Fiebre del Sábado Noche, que era lo que nosotros queríamos, pero era el mismo que luego nos cantó unas canciones como Elvis. ¿Sí? Y esta foto trascendió, nos pasó una cosa, sí. Claro, cuando no estás acostumbrado a estas cosas, nosotros nos fuimos a Las Vegas a hacer un reportaje para una revista musical, un reportaje sobre qué se cuece un poco en Las Vegas en cuanto a que habían los casinos y las discotecas y los grupos de rock y todo eso. Y entre todo eso, pues también contamos. Y el día tal, pues fuimos y nos casamos, pum. Igual que poníamos la foto de una ficha del casino y de un stripper, pusimos esta. Y esta foto luego, pues pasó a otras revistas y se nos fue de las manos. Alaska, es que yo me acuerdo perfectamente cuando tú te casaste, que aquello fue un boom, dentro de que no eres Isabel Preisler, pero que yo me acuerdo que eso fue una conmoción. O sea, se ha casado Alaska en Las Vegas, vamos, me acuerdo perfectamente. Y todo el mundo diciendo, ¿dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Pues la y foto al final, estaba ahí. No sé cómo llega esa foto a las revistas, pero el caso es que llega y realmente sorprende un montón y además tipo de boda y tal. ¿Cómo os planteáis esa boda? Porque yo pienso que es un impulso en ese momento, ¿no? ¿Cómo pasa? Es un impulso. Quiero decir que es un impulso, pero no tanto. Quiero decir, fue un impulso cuando la pensamos a lo mejor 3 meses antes, ¿no? O 2 meses antes. Pero ese impulso, según van pasando los meses y te vas viendo con el pasaporte en la mano, ya no es un impulso, es una realidad. Y vista hoy, 5 años después, pues fue lo que tuvo que ser, fue maravillosa, era una historia muy nuestra, muy personal, muy de nadie más, porque había crecido todo de una manera muy rápida. Quizás si lo hiciéramos hoy, claro, pero ya lo hemos hecho, ya no es cuestión, pues lo haríamos rodeados de amigos, porque es verdad que sí que se echa en falta el chico que está en la foto, que fue el que oficia la ceremonia. Claro, la única testigo de aquella boda fue su madre, que era la señora que estaba allí sentada. Entonces, pues a día de hoy a lo mejor sería muy divertido hacerlo con amigos. Pero estas cosas, pues ya cuando las haces como las haces y ya está. Alaska, hablando de padres y de madres,
Yo creo que hay una figura que es un gran desconocido en tu vida, que es tu padre. Una persona que, según tengo entendido, cuando se marcha de vuestra vida, ni tan siquiera te dice a ti adiós. Sí. ¿Cómo era ese hombre? ¿Cómo es posible que un padre se marche y no se despida ni de su hija? Pues por carácter. Esto hay que entender también el carácter de las personas. Yo con mi padre ahora ya no reconoce, es decir, que ya no, él está vivo, pero no es él. No sabe quién es nadie y de hecho él ya ni siquiera... Hubo un momento en que reconocía y era muy divertido dentro del drama porque se ponía a hablar contigo y él se quedó en la guerra civil, te decía como venga, vamos a la trinchera y tal, ¿no? Esto ya ni siquiera. Pero mi padre ha sido un hombre muy frío en cuanto a poder exteriorizar sus sentimientos y yo esto lo comprendo y por supuesto lo comprendes con la perspectiva que te da el tiempo. Yo luego me he llevado fenomenal con él y cuando he ido a México, él ha ido a los conciertos y todo muy bien, ¿no? Pero en ese momento él eligió precisamente, porque yo sabía que él se iba hoy, pero él eligió el momento en el que yo estaba fuera para el acto físico de coger las maletas y irse. Me imagino que no tenía ni idea de cómo despedirse. O sea, ese hombre no sabía cómo decirme adiós y optó por no hacerlo físicamente. Pero por lo que yo he leído en las memorias, creo que había un ambiente familiar un tanto duro, porque tú hablas de tu padre como un hombre que tenía grandes enfados y que tu madre era una mujer hasta cierto punto asustada. Pues mi madre, nadie que la conozca ahora se puede imaginar, porque esto es lo que te cambia la vida, el estar al lado de una persona o de otra. Mi madre, a la que todo el mundo que conoció de joven y que conoce ahora la reconoce como una mujer divertida, liberal, dicharachera, viajera, que no hay quien la meta en casa. Ciertamente, si alguien solo la conoció durante el matrimonio con mi padre, no era así. Conoce a otra persona pues no anulada en absoluto porque trabajaba con él y tenían una buena relación, pero mi padre era un hombre como duro. Y también pasa una cosa que hay que entenderla también. En México la gente habla de forma muy suave, en Latinoamérica se habla con otro acento y mi padre era un asturiano sin demasiados miramientos a la hora de decir las cosas y el pobre muchas veces seguramente no estaba ni enfadado ni nada de lo que nos parecía a nosotras, sencillamente hablaba pues como hablamos aquí. Y entonces esto, cuando yo llegué a España lo entendí, dije todo el mundo está enfadado y luego dije no, todos hablan como mi padre, que es distinto. Y a mí también ahí vi otra visión, pero sí era un hombre bastante inflexible, duro, poco dado a permitir las cosas dentro de casa, sí. Él, cuando va a México, se separa de tu madre, forma otra familia. Tú tienes otra familia en México, de hecho. Pero son anteriores. Él ya no volvió nunca más a casarse ni a tener, que yo sepa, una pareja. Yo tengo dos hermanos, una hermana y un hermano, pero son de matrimonios anteriores de mi padre. Son todos mayores que yo. Que esto era una de las cosas, decías, tú fuiste un poco pionera. Yo no es que fuera pionera, es que el momento de España era muy raro. Cuando yo llegué a España en el 73... hija de padres divorciados, con hermanos de otros matrimonios, no era lo normal en el colegio. Entonces, claro, las cosas que a ti te parecen normales a veces, según el momento en el que te toque vivir, pues no lo son. ¿Y cómo es tu relación ahora con esos hermanos? Pues nunca ha sido una relación de hermanos, es una relación cordial. Pero para qué engañarnos, nunca hemos vivido juntos, nunca hemos convivido, pues nos hemos limitado un poco a desearnos felices fiestas y a comer los domingos cada uno a lo mejor en casa del otro. Lo siento más como el de unas personas agradables a las que he conocido, pero no podría decir que tengo un sentimiento familiar en el sentido en el que sientes a una familia con la que has vivido, ¿no? Alaska, ¿conoces a Mario? ¿Te enamoras? Sí. ¿Os casáis? ¿Qué te hace dar ese paso? ¿Qué tiene Mario que no tengan los otros hombres que has conocido? Ya, pues sí, pues que a lo mejor es... no lo sé. No, porque además no se puede juzgar a las personas solo si no las juzgas también en el momento en que las conoces. Es muy injusto. Tanto decir que Mario es el ideal. Mario es el ideal, pero también el ideal en ese momento, para mí. Otras personas a lo mejor han estado muy presentes en mi vida, pero no me han aportado todo lo que yo podía querer
en esos momentos. Cuando Mario llega, para mí es una revolución interna. Una persona más joven, me dinamiza mucho mi vida, pero al mismo tiempo, aunque él sea el joven, a mí es la persona que me da una absoluta seguridad. Antes decías que mando yo mucho, mandamos los dos, pero también yo creo que si alguien en esta pareja aporta como el grado de seguridad, así como de saber que todo está bien, para mí es Mario. Alaska, en la época que tú te haces realmente conocida y eres un personaje súper popular, estamos hablando de los 80, sí. En España, acabamos de salir una dictadura, nos abríamos al mundo quizás de una manera un tanto fuerte, ¿no? Porque habíamos estado tanto tiempo, ¿no? Pues pisoteados de alguna manera, que nos liberábamos en todos los sentidos, ¿no? Y además en el sexo, ¿no? Hablando contigo, me gustaría saber cómo se vivían esas relaciones y cómo eres tú en cuanto a esa España que explota, que quizás tú venías de un país que no había estado tan sometido, y supongo que esa mujer tan sorprendente, tan liberada, pues también lo perciben los demás, ¿no? En el grupo en el que te mueves. Pues no te creas, porque yo era una pava. Total, bueno, y lo sigo siendo en cierta forma, porque soy muy tímida. Entonces en eso las apariencias se engañan mucho. Y además nos pasaba una cosa, nuestra generación, el sexo era una cuestión, muy interesante como para cualquiera, pero no era ya la generación anterior, la del amor libre o los hippies o todo esto. Esto además nos parecía como muy caduco. Claro, cuando tienes 14 años lo de tus hermanos mayores te parece más caduco que lo de tus padres, porque realmente es contra lo que tú estás, ¿no? Entonces lo vivíamos de otra forma. Era un tema, por ejemplo, que no se trataba, que no se hablaba, es decir, se vivía con total normalidad. Nadie preguntaba a nadie, o no era necesario saber si esos dos chicos eran novios, o ese chico y esa chica eran novios, o no eran novios, eran un rollo de una noche, o eran personas que estaban dispuestas a compartir una vida. Era otra historia, no tenía importancia en ese sentido y se vivió con mucha normalidad. Yo lo he vivido con mucha normalidad y la gente con la que he estado también, pero cuando digo normalidad digo que ni siquiera tenía tanto interés o tanta importancia, la justa y necesaria, que es mucha, pero vamos, nada más. Alaska, tú eres autora de una frase con la que sorprendiste a tu madre, que era que quieres ser un chico para ser gay. Yo es que estaba enamorada de Bowie, aquello era lo máximo que se podía ser para mí. ¿Pero significa que nos encontramos ante una Alaska abierta en todos los campos, incluido en el sexual, a todo tipo de opción? Yo empecé a pensar en que era... Me imagino que como cualquier niño de hoy en día, la verdad, empiezas a plantearte qué es la sexualidad bastante antes de tener ni la más mínima experiencia, ni el más mínimo roce, ni el más mínimo beso, ¿no? Entonces... todas esas posibilidades están ahí para ti y te las cuestionas de una manera muy natural, como, ¿y a mí qué es lo que me gusta? Porque creo que lo normal es que me pueda gustar cualquiera de estas opciones. No es como algo que cuando ya tienes una edad de repente descubres que existe. Entonces es mucho más normal y más natural. Yo desde luego creo que la sexualidad no es una cuestión de género. La atracción sexual, sino de determinadas personas hacia otras personas. Otra cosa es que luego sentimentalmente a lo mejor aboques más hacia un lado o hacia otro. Yo siempre me he enamorado de chicos, siempre, porque yo creo pues que siento ese complemento como lo que va conmigo, pero yo qué sé lo que puede pasar en el futuro. A mí me parece que, igual que la gente que defiende radicalmente la heterosexualidad o la homosexualidad, yo creo que es todo mucho más simple y mucho más fácil y no se debe cuestionar tanto. Ya que hablamos de sexo, ¿es importante, fundamental el sexo en la vida de Alaska, en la pareja, por ejemplo, con Mar? Pues es que si no ya no es pareja, es amigo. Entonces, claro, amigos tienes muchísimos. Pero reconocerás que en la mayoría de las parejas las fases van pasando hasta que puede llegar un momento en el que el sexo es algo absolutamente secundario. A ver, secundario en el sentido de que no es lo fundamental, desde luego, porque no es lo fundamental, es muy importante, pero igual que es importante llevarte bien, entenderte, tener un sentido del humor similar, es una serie de cosas. Lo que pasa es que si con la persona con la que estás se apaga el deseo, se convierte en un amigo del alma. Pero es eso, un amigo del alma. Yo espero que estas cosas nunca me pasen, pero lo veo así, no lo sé.
No me parece que se deba mantener una relación entre dos personas solo porque te quieres mucho, pero ese lado se ha acabado, porque yo creo que sencillamente es que a lo mejor se ha acabado eso que tú llamas relación, amor, y se puede seguir manteniendo una maravillosa amistad, pero a lo mejor habría que mirar hacia otro lado, las dos personas, no lo sé. No lo sé, son cosas que se dicen muy fácil en la teoría, pero cuando llegan las prácticas no sabes qué hacer, no lo sé. Siempre es otra cosa. Sí. Bueno, Alaska, tú eres seguidora del programa y sabes que llegado este momento de la noche llega... Pero no me puedo ni imaginar, porque yo soy una persona tan extraña, entre comillas. No soy muy de mirar hacia atrás. Yo siempre digo, un amigo, ¿qué amigo? Una amiga, ¿qué amiga? Si los que tengo los tengo aquí. No sé qué habréis hecho. Tiemblo. ¿No te gustan las sorpresas? No, no es que no me gusten, es que no me puedo ni imaginar qué podéis haber hecho. Miedo me da. Que me traigáis ahora a alguien a quien no reconozca y supuestamente fuera la gran amiga de mi infancia, no lo sé, no lo sé. ¿Te imaginas qué corte nos llevaríamos todos? Bueno, eso es cosas con un poco de mano izquierda se pueden saltar. A ver, dicho esto, bueno, ¿qué? Dicho esto, nos hemos roto la cabeza para conseguir algo que te hiciera mucha ilusión, porque al fin y al cabo lo que queremos es siempre... Tú nos has agradado mucho, ha sido un placer tenerte aquí y nos apetece... que te lleves una alegría, de cualquier tipo, una alegría. Te puedo decir, te voy a dar una pista. Vale. Está dentro de una caja. Ya una persona es difícil, ¿no? Una caja así no cabe. ¿A que estás más tranquila? Pues sí. No quiero parecer materialista, pero sí. Bueno, pues... en una caja... En una caja, pero grande, pequeño. Una caja que te va a traer dulces recuerdos. Bonitos recuerdos. A mí también, ¿eh? Y a los que estamos aquí yo creo que también. No, no juegues conmigo. O sea, Bueno, no te vamos a hacer sufrir más. Así que le vamos a pedir a Cristina que nos traiga la caja para que tú la veas en persona. Preciosa. Mira qué bonita, muy adecuada para mí. Es una de las sorpresas, he de decirte, que más se ha trabajado en el equipo de Salsa Rosa, al menos manualmente. No sé si lo podéis sacar, me han puesto una arañita de plástico y todo con su tela de araña. Hombre, es muy yo, es exactamente la caja que Herman Monster le regalaría a Lily Monster por su aniversario, o sea que sí. Ahora, ¿qué hay dentro? No sé, ayudarme. A lo mejor Herman Monster te da una pista. ¿Sí? Bueno. Bueno, casi acierto. Lily Monster. Muchas gracias. Vamos, no me digáis que no es guapa. Yo no tengo nada en contra de Barbie porque me ha marcado mucho también. Pero morena, con una mecha blanca y con unas ojeras impresionantes. Muchas gracias, es preciosa. Trabajado por el equipo de estilismo de Telecinco. Maquillaje y vestuario. Y atrezzo, que ha hecho la caja. Es un acierto. Han colaborado. Es un acierto y pasa a formar parte de... Bueno, de la decoración particular de mi casa. Muchas gracias, chicos. Alaska, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros esta noche y conocerte mejor. Muchísimas gracias por haber estado en Salsa Rosa. Gracias.